Bienvenidos a El peso de la razón. Estas son las 14 creencias islámicas más absurdas. Las normas sobre la mujer también reflejan el contexto tribal en que surgieron. Se sostiene que deben cubrirse para no tentar a los hombres, desplazando la responsabilidad de la conducta masculina hacia ellas. Además, se establece que su testimonio en juicios vale la mitad que el de un hombre, bajo el argumento de que son más emocionales o propensas al olvido. Estas ideas, que pudieron responder a condiciones S.A. lo largo de la historia, el ser humano ha tratado de comprender el mundo que lo rodea. Desde las primeras civilizaciones, las personas observaron el cielo, las estrellas, los ciclos del sol y la luna, así como las tormentas y otros fenómenos naturales, y se preguntaban cuál era su sentido. En ausencia de herramientas científicas para dar explicaciones, las religiones surgieron como respuesta, proporcionando relatos, normas y promesas sobre lo invisible. El Islam, al igual que otras religiones, configuró una visión completa del universo, sustentada en narraciones, dogmas y mandatos que ofrecían certezas en un tiempo de incertidumbre. Sin embargo, cuando estas creencias se analizan con la perspectiva de la ciencia moderna, la historia y el pensamiento crítico, muchas resultan incoherentes o directamente contradictorias. Lo que pudo servir en la antigüedad como una forma de dar sentido al mundo, hoy se muestra como un conjunto de ideas poco razonables. Uno de los pilares fundamentales del Islam es la convicción de que el Corán es un libro perfecto, revelado por Dios, libre de errores y contradicciones. Esta idea se repite insistentemente entre los creyentes, pero basta con leer el texto para encontrar inconsistencias. Por ejemplo, en distintas suras se afirma que el ser humano fue creado del barro, de un coágulo de sangre, del agua o del polvo. 4 versiones diferentes de un mismo hecho no reflejan el conocimiento de un ser omnisciente, sino intentos primitivos de explicar la biología sin disponer de herramientas como los microscopios. Si un manual moderno ofreciera respuestas tan dispares, sería descartado de inmediato en cualquier aula. Sin embargo, millones de personas todavía consideran estas afirmaciones como verdades divinas. Ligado a esto está la creencia de que el Corán es inimitable, que ningún ser humano podría producir un texto semejante. Este desafío ha sido repetido por generaciones de musulmanes, pero al leerlo sin la reverencia impuesta, lo que aparece es una colección de versos rimados en árabe, con repeticiones, amenazas y promesas. Al traducirse a otros idiomas, su supuesta belleza desaparece, quedando como un texto religioso más, similar a muchos otros. La idea de que nadie puede igualarlo no es un hecho comprobable, sino un acto de fe inculcado desde la infancia. Otro ejemplo es la creencia en la existencia de ángeles que vigilan constantemente a cada ser humano. Se enseña que 2 ángeles acompañan a cada persona, anotando todos sus actos, buenos o malos. Esto implicaría la presencia de miles de millones de ángeles tomando apuntes sin descanso, no solo de los vivos, sino también de quienes ya fallecieron. ¿Dónde se guardan esos registros? ¿En rollos de papel infinitos? ¿En archivos invisibles? Estas imágenes provienen de una época en que la escritura era la principal forma de registro. Hoy disponemos de cámaras, satélites y bases de datos digitales, pero aún se sostiene la idea de entidades invisibles, tomando nota con plumas celestiales. Relacionado con esto, aparece la creencia en los jinn, seres invisibles supuestamente hechos de fuego sin humo, capaces de habitar entre nosotros, poseer cuerpos humanos, causar enfermedades o incluso casarse con personas. Muchos musulmanes interpretan epilepsia o trastornos mentales como posesión de jinn, lo que conduce a prácticas dañinas como exorcismos violentos que reemplazan la atención médica necesaria. Esta creencia, semejante a la de hadas, duendes o espíritus,
ha provocado sufrimiento real a personas que fueron golpeadas, estigmatizadas o privadas de tratamiento médico bajo el pretexto de expulsar a un ser imaginario. El Islam también ofrece un paraíso descrito en términos materiales: jardines, ríos, leche, miel y vino, además de la promesa de vírgenes destinadas al placer masculino. Esta visión se asemeja más al sueño de un hombre del desierto con escasez de agua, sombra y comida, que a una concepción espiritual elevada. A ello se suma la contradicción de que el vino, prohibido en la vida terrenal, se convierte en recompensa en la otra vida. Mientras tanto, las mujeres son reducidas a meros objetos creados para el goce de los hombres, reflejando una mentalidad patriarcal más que un ideal de justicia divina. En contraposición al paraíso está el infierno, descrito como un lugar de tortura eterna, con fuego, agua hirviendo y sufrimiento sin fin. Según esta doctrina, incluso faltas menores como no rezar pueden condenar a una persona a tormento perpetuo. Esto contradice cualquier noción de justicia. Un padre no castigaría eternamente u hijo por un error, pero se enseña que un Dios misericordioso quemará a la humanidad sin fin. Este concepto fue útil en su contexto original para infundir miedo y disciplina, de la misma manera en que los gobernantes antiguos usaban la tortura para mantener el orden. La veneración hacia la Kaaba en la Meca constituye otro ejemplo. Los musulmanes deben orientarse hacia este cubo de piedra en sus oraciones, y millones de peregrinos viajan cada año para rodearlo o besar la llamada Piedra Negra. Sin embargo, este edificio ha sido reconstruido en múltiples ocasiones y existía antes del Islam como santuario pagano que albergaba ídolos. Rezar mirando un cubo o besar una piedra no difiere, en esencia, del culto a los objetos que el propio Islam condena. Una de las doctrinas más problemáticas es la predestinación. Todo, desde un accidente hasta la muerte, ocurre porque Dios así lo dispuso. Al mismo tiempo se afirma que los humanos son responsables de sus actos y serán juzgados por ellos. Esto genera una contradicción lógica. Si todo ya está escrito, ¿cómo se puede culpar a alguien por cumplir lo que estaba determinado? Esta creencia, además, obstaculiza la búsqueda de soluciones prácticas, pues cuando ocurre una tragedia, se tiende a decir, era la voluntad de Alá, en lugar de exigir medidas de seguridad o justicia. Ociales del pasado resultan injustas e insultantes hoy, cuando las mujeres ejercen roles de liderazgo, ciencia y justicia. El Islam también castiga con dureza la apostasía, es decir, abandonar la fe. En muchos países de mayoría musulmana, quienes renuncian a ella enfrentan cárcel o incluso la muerte. Esta práctica, basada en hadices, revela un miedo profundo a la pérdida de control. Una verdad no debería necesitar violencia para sostenerse. Asimismo, se considera obligatorio rezar 5 veces al día. Pero, ¿qué sentido tiene para un ser eterno y omnipotente exigir reverencias continuas? Un padre que obligara a sus hijos a inclinarse ante él varias veces al día sería visto como autoritario e inseguro. Lo mismo ocurre con los supuestos milagros atribuidos a Mahoma, como la división de la luna, sin evidencia histórica ni astronómica alguna. Se suman supersticiones, como el poder del mal de ojo, la magia o la eficacia de ciertos amuletos y rezos. Aún hoy, en países musulmanes, muchas personas acuden a curanderos religiosos, atan hilos negros o cuelgan versos en sus casas para protegerse. Esto frena el progreso y sustituye las verdaderas causas de problemas por explicaciones mágicas. La fe en la preservación perfecta del Corán es otra idea extendida. Se enseña que no ha cambiado una sola letra desde su revelación. Sin embargo, los estudios históricos muestran variantes en manuscritos tempranos y diferencias en estilos de recitación. La realidad contradice el mito de la inalterabilidad. Estas creencias no son meras curiosidades.
impactan la vida cotidiana y las leyes. La inferioridad de la mujer justifica restricciones a su educación o movilidad. La creencia en la posesión por yin ha llevado a abusos contra enfermos. Las promesas de vírgenes en el paraíso se han usado para reclutar jóvenes en actos violentos. La obsesión por la pureza ritual genera vergüenza en torno a procesos naturales como la menstruación, y la idea de que los no musulmanes están condenados al infierno convierte la fe en una cuestión de obediencia ciega, más que de bondad o justicia. A todo ello se suma la noción de que el Islam es completo, final e incuestionable. Se desalienta el pensamiento crítico y se castiga la blasfemia. Este cierre al cuestionamiento impide el progreso intelectual y social. Sociedades enteras quedan atrapadas en normas del siglo VII mientras el resto del mundo avanza. El crecimiento del Islam suele presentarse como prueba de su verdad. Sin embargo, la expansión de una religión no demuestra nada más allá de factores sociales, políticos o demográficos. En la actualidad, el aumento de musulmanes se debe sobre todo a altas tasas de natalidad en países islámicos, no a conversiones masivas. Popularidad no equivale a verdad. Al analizar todas estas creencias, se advierte un patrón común: miedo, promesas y supersticiones que conforman un sistema diseñado para controlar la vida de las personas desde su nacimiento hasta la muerte. No se trata solo de ideas antiguas, sino de prácticas que aún limitan libertades, justifican violencia y frenan el desarrollo. En el mundo moderno, con el acceso a la ciencia, la tecnología y el conocimiento global, no hay necesidad de seguir aferrados a mitos como la veneración de piedras, el temor a seres invisibles o la espera de recompensas sensuales en la otra vida. Podemos construir sociedades basadas en justicia, igualdad y compasión sin depender de dogmas arcaicos. Lo que alguna vez fue la mejor explicación disponible no debe ser juzgado con desprecio hacia quienes lo creyeron. Pero mantener esas creencias en la actualidad, cuando existen mejores herramientas para entender la realidad, es una elección consciente de rechazar la razón en favor de la tradición. Quienes valoran la verdad por encima de la ilusión tienen la responsabilidad de avanzar, dejar atrás la superstición y abrir camino a un pensamiento más libre y humano.